Hola a todos, hoy tengo una invitada muy especial que es Diana Borda. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Es un Muy gusto bien, estar aquí en tu canal. Gracias por la invitación. igualmente es un honor tenerte aquí hoy y hoy además vamos a hablar de, para mí ahora mismo una de mis ramas de la astrología favorita, que es la astrología horaria, ¿no? Pero antes, si te parece, por si hay alguno de los que nos están viendo que no te conocen, háblanos un poquito de ti, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué haces qué especialidad tienes dentro de la astrología, ¿no? Bueno, yo me dedico a la astrología hace muchos años. Como muchos de nosotros los astrólogos empezamos por tema psicológico, tema humanista, pero cuando decides ir un poco más en tu camino, empiezas a encontrar como nuevos rumbos. Y yo encontré la astrología tradicional que me encantó, me pareció fascinante por el enfoque que tiene, el nivel de precisión y detalle. Y a partir de ahí, pues decidí estudiarla y mira, me llevó a otros rumbos como la astrología horaria, la astrología electiva, astrología natal también aplicando desde de la tradicional. Entonces, mi carrera como astróloga ha estado en esas tres ramas: natal, horaria y electiva. Pero bueno, ya sabes que uno tiende a especializarse más en alguna de esas ramas. Mi especialidad como tal es la horaria, aunque las otras de igual manera las conozco muy bien, las practico bastante, me dedico a la consulta astrológica y las tres las he integrado en muchas consultas, entonces te puedo contar sobre ese enfoque. Y particularmente la astrología horaria, que es lo que vamos a hablar hoy, es muy apasionante, ¿no? Es muy apasionante. Cuando yo encontré la horaria, lo hice bajo una necesidad que era ir un poco más allá en conocimiento, porque me encanta aprender, me encanta disfrutar como las cosas nuevas y las técnicas que voy encontrando. Pero además es que la horaria tiene ese plus en que te permite responder a cualquier inquietud, ¿sí? Y creo que a muchos nos habrá pasado como astrólogos que estábamos en plena consulta natal y nos formulaban una pregunta que no sabemos cómo responder, que no sabemos cómo abordar. Entonces, este enfoque de horaria era un plus diferenciador, plus muy grande. Cuando tú aprendes esta rama de la astrología, estás en capacidad de responder cualquier pregunta con un nivel de detalle, de certeza, de precisión muy, muy alto. Sí, la verdad es que la astrología horaria te permite conocer unas técnicas, ¿no? Y una serie de informaciones que anteriormente, ¿no? O en la psicología, como comentabas, no se ve, ¿no? Como la fase, los ciclos sinódicos, ¿no? Si los aspectos son recibidos o no. Hay ahí como una información muy técnica que además de poder aplicarla a esa técnica, te vale también para luego carta natal, ¿no? Y otro tipo de escenarios, ¿no? Se puede aplicar en diferentes sitios. Te da como un plus, ¿no? Como comentabas. Fíjate que tengo compañeros, ¿no? Astrólogos y demás que están más centrados en la psicológica y veo siempre que la horaria no queda clara, ¿no? Entonces, quería con ese vídeo también que todo el mundo tuviera claro qué es la astrología horaria, ¿no? ¿Para qué sirve? Que no, porque me dicen, ¿necesitas mi fecha de nacimiento? No, no hace falta, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la astrología horaria? Si yo tengo una pregunta, ¿cómo creas tú la carta? ¿Cómo accedes a esa información? Bueno, esa es una excelente pregunta, Javier. Mira, la astrología horaria básicamente es una rama de la astrología tradicional diferente a la natal, ¿sí? Y se va a basar en un planteamiento básico y es un principio de resonancia, ¿no? Como es arriba es abajo, lo que está sucediendo en el cielo también está sucediendo en la tierra, ¿no? Eso ya lo conocemos muy bien como astrólogos. Pero lo lindo de la horaria es que cuando tenemos una pregunta que formular, se la hacemos al universo. El astrólogo es el medio, el intermediario, el que interpreta las señales del cielo. Le formulamos la pregunta al universo y él nos va a responder. ¿Cómo hacemos esto?
es muy sencillo. Simplemente necesitamos un contexto, poder comprender qué es lo que está ocurriendo, eso es básico, y además contar con la pregunta horaria, con esa inquietud que surge desde el fondo de nuestro corazón, del fondo de nuestro ser. No es cualquier pregunta, no es como de, ven, preguntémosle algo a ver qué es lo que nos muestra. No, ese tipo de preguntas no sirven. Esto parte de una necesidad genuina del consultante, de una necesidad por encontrar la respuesta a una situación o algún problema que lo está moviendo internamente. Eso hace que cuando se lance la pregunta, el astrólogo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a levantar la carta del momento en que recibe y comprende esa necesidad que tiene el consultante. Se levanta la carta y con base en ello se va a hacer la interpretación. Por eso es que no se requieren los datos de nacimiento, no se requieren los datos natales. Bueno, a veces se requiere como para contrastar algunas cosas muy puntuales, pero la respuesta y el enfoque de la carta va a estar en esta horaria que hemos levantado para responder la pregunta. Muy, muy bien explicado, efectivamente. En el momento que el astrólogo entiende, ¿no?, esa pregunta, se levanta la carta, con lo cual no es necesario tener los datos de la carta natal. De hecho, antiguamente no se tenían los datos de nacimiento y de hora, ¿no?, como hoy en día, pero se hacían Exacto. cartas horarias, ¿no? Se hacían muchas cartas Exacto. horarias. Ese es un punto importante, ¿sabes? En la antigüedad no se tenían los datos de nacimiento, o se tenía de pronto el día, pero no la hora exacta, y la hora exacta es fundamental para levantar una carta natal. Sí. Eh, entonces, ¿cómo hacían los antiguos? Bueno, pues estaban las cartas horarias, ¿sí? Lo enriquecedor de la astrología es que tienes herramientas para todo. Y la herramienta de la astrología horaria que fue desarrollada en lo largo de la historia, porque esto no es algo nuevo, a lo mejor hayan personas que crean que esto es algo muy reciente, es algo moderno. No, en realidad el primer registro de una pregunta horaria está documentado en el siglo primero y tiempo después, pues con los desarrollos árabes, fue fortaleciéndose de forma significativa, bueno, hasta que la tenemos al día de hoy gracias a muchos factores, ¿no? Pero como tal, la horaria tiene una riqueza impresionante. Imagínense a todos los que nos están viendo, ¿no? Poder formular cualquier tipo de pregunta, poder saber, por ejemplo, el estado de una relación, un estado de salud, evaluar la conveniencia de un viaje, una mudanza, un tema financiero. Bueno, son tantos temas que podremos estar hablando, ¿no? Sí. Pero como para que tengan esa idea. Hay algo que a mí me gusta mucho decirle a mis consultantes cuando tienen la intención de formular una pregunta. Y es pregunta, plantea lo que surja desde el fondo de tu corazón. ¿Qué es eso que te está moviendo? ¿Qué es eso que realmente necesitas saber y que además estás dispuesto a aceptar? Sí. Cuando formulamos preguntas, Sí. también tenemos que estar abiertos a la respuesta que nos va a dar el universo, porque el astrólogo hace lo mejor que está a su alcance para interpretar toda la información. Entonces también nos pone en una posición de responsabilidad y de aceptación. Y esa aceptación también nos lleva en muchos casos a la liberación de expectativas, de tener un panorama mucho más claro, de saber cómo podemos actuar frente a una situación. Eso es muy, muy valioso. Creo que era William Lilly, ¿no?, que mandaba, cuando venían a hacer una pregunta, lo mandaba a casa, ¿no? Y hasta la tercera vez que le hacía la pregunta no la atendía por la cosa de que haya una reflexión, ¿no? Hay ahí, al final estamos interpretando un lenguaje, ¿no?, que se podría decir sagrado, ¿no? Y Sí, también requiere un respeto y también un compromiso tanto por parte del astrólogo como del consultante, ¿no? Como bien decías, porque va a haber mucha claridad. Va a haber una respuesta auténtica, ¿no?, genuina. sí. Y Y sabes, hay muchas personas que quizás les da un poquito de temor plantear preguntas. Por ejemplo, quieres conseguir un trabajo
y quieres saber si ese trabajo te va a salir, pero tienen miedo de saber. Puede que sí, puede que no salga. Oh, Claro, están las dos posibilidades, pero el hecho de que a ti un astrólogo te diga, mira, te va a salir, wow, qué maravilla, qué confianza te da, ¿cierto? Qué sí. lindo. Y si te dice, mira, lastimosamente el trabajo va a quedar en manos de otra persona, bueno, como que te empuja a aceptar la situación y a lo mejor te libera de las expectativas. Entonces también es muy sano conocer ese panorama futuro y ver cómo podemos actuar con base en nuestra situación, lo que tenemos. Bueno, a lo mejor no sea por ahí, pero podemos enfocar nuestra energía en otra actividad que va a ser mucho más importante y que vamos a poder como tal irnos por ese lado. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo, ¿no? De una carta horaria y la vamos comentando? Y así también vamos viendo qué es el desarrollo, porque la carta horaria tiene otra técnica, ¿no? Diferente a la natal de llevarla y así la podemos ver. Voy a compartir pantalla y la vamos a ir interpretando juntos. Perfecto. Mientras tú compartes pantalla, sí me parece importante resaltar el tema de la técnica. No es lo mismo interpretar una carta natal que una carta horaria, ¿sí? Cuando hacemos las evaluaciones de estas cartas, tenemos en cuenta los fundamentos de la astrología tradicional y además una serie de aforismos según la temática que estemos evaluando. Vale. Bueno, aquí tenemos una pregunta de la consultante, ¿no? Una mujer que pregunta ¿dónde está el libro de familia, ¿no? El libro de familia es un documento legal en España donde aparece el matrimonio, los hijos y demás, ¿no? Es un documento como muy importante. Y no lo encontraba en casa, ¿no? En principio la había visto la última vez en casa, pero hacía ya tiempo que no lo encontraba y había estado mirando por varios sitios y no aparecía, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que, como comentábamos antes, entendí yo la pregunta y me dio el contexto, levanté esa carta, ¿no? Esa carta horaria. Entonces, aquí, ¿cómo funcionaríamos? Pues, en primer lugar, identificamos a la consultante, ¿no? Miramos el ascendente, que está en Capricornio, con lo cual la consultante está representada por ese Saturno retrógrado en Piscis, ¿no? Que en este caso se encuentra peregrino. Y eso también nos puede hablar un poco de cómo se encuentra la persona respecto a la situación, ¿no? Porque la carta nos está hablando del momento presente, ¿no? En el que se ha formulado la pregunta. Y por otro lado, tenemos que identificar, porque es una carta de objetos perdidos, el objeto, ¿no? En sí, el libro de familia en este caso. Y el libro de familia está representado por el regente de la casa 2, que sería Júpiter, que se encuentra en Géminis, que está en su signo de exilio, y está también se encuentra peregrino, ¿no? Que, bueno, puede hablar de ese objeto que está perdido, ¿no? Que no se encuentra. Y por último, la luna es muy importante en horaria y en ese caso sería un cosignificador del objeto perdido, que se encuentra en Acuario, está también peregrina, pero está en una casa angular, es una casa fuerte. Y eso nos va a dar luego pistas, ¿no? Para ir poder desarrollando la carta horaria. Bueno, testimonios a favor. Por un lado tenemos la luna, como comentábamos antes, en un signo, perdón, en una casa angular. Eso es un testimonio a favor que ayuda a que ese objeto pueda ser encontrado. Porque en la astrología horaria vamos a tener testimonio a veces en contra o otros contradictorios, ¿no? Y tenemos ahí está un poco el arte también del astrólogo de ir viendo la información que nos va dando. Aquí tenemos la angularidad de la luna y por otro lado la luna que aplica al regente de la casa 2, ¿no? Es decir, la luna está aplicando a Júpiter y además está aplicando por trino. Eso es un aspecto muy positivo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, es muy positivo porque primero, el hecho de que la luna se encuentre en la casa 1 angular muestra que el objeto está con la consultante, está muy cerca de ella, como en sus pertenencias, como en su rango más inmediato de acción. Y el trígono aplicativo que está formando con Júpiter es
testimonio clarísimo de que ella va a encontrar el objeto de forma muy fácil, a lo mejor de forma también muy rápida. Bueno, de hecho la luna está aplicando también a los dos benéficos. Eso también Sí, puede ser un punto interesante porque muestra favorabilidad respecto al tema. Sí. Además, que el significador de la consultante, Saturno retrógrado en Piscis, bueno, si bien nos puede mostrar que ella no sabe dónde está el objeto, porque seguramente lo ha estado buscando de forma reiterativa por la retrogradación de Saturno, sí, indica que ella tiene la capacidad para poderlo encontrar, que está dispuesta, que quiere emprender las acciones que sean necesarias para poderlo tener en sus manos. sí. Efectivamente, como comentabas, hay un testimonio, ¿no? De varios testimonios, de hecho, a favor de encontrarlo. Bueno, pues le dije a la consulente, vale, se encuentra cerca, ¿no? Hay muchas probabilidades de encontrarlo y ahora vamos a intentar localizar en qué sitio pueda estar, ¿no? Entonces, para ello miramos dónde se encuentra en este caso, el regente de la casa 2 por emplazamiento, por signo, ¿no? Se encuentra en Géminis, que es un signo mutable, un signo común. Y, ¿Y qué habla Géminis, ¿no? Y los signos mutables? De una cosa dentro de otra, ¿no? Sí, una cosa dentro de otra, por ejemplo, algo que guardas en una caja o algo que guardas dentro de una carpeta o dentro de varias cosas así que vas mezclando, eso puede ser Géminis. Júpiter también como significador del objeto también habla de que puede estar en lugares donde está muy ordenado. Eh, y hay aquí un tema interesante que comentabas tú, ¿no? De Mercurio. Sí, bueno, el tema es que la casa cuarta representa donde yace el objeto, como la superficie en la cual podemos también recurrir a buscarlo, y está regida por Mercurio en Virgo, que vuelve el tema de los signos mutables, una cosa dentro de otra, y Virgo tiende a representar armarios, lugares de almacenamiento, espacios donde están organizados los objetos. Además está en la casa 7. Tiene que ver algo quizás con alguna pareja, alguna persona con la que tiene mucho contacto. Eh, Como tal, la carta enfatiza mucho en lo mutable. Fíjate, regente de la casa 1, Saturno en Piscis, Júpiter, regente de la 2 en Géminis y Mercurio en Virgo, mostrando esto de que está posiblemente guardado dentro de cosas. Y el otro punto que también podemos rescatar es que tanto la Luna como Júpiter se encuentran en signos de aire que tienden a elevarse un poco. Entonces, los testimonios se van combinando y podemos decir que el objeto se encuentra en un lugar como a media altura, más o menos a media altura, ¿no? Porque pues igual hay otras indicaciones que hay que tener presente, como el Mercurio en Virgo, que a lo mejor indique que está un poquito más abajo. No tan elevado como si estuviese en la parte alta de un armario, no, no, más abajo. Exacto. Y luego Géminis también representa los armarios, ¿no? Y las oficinas. Y Ujú, bueno, con toda esta información, pues hablé con la consultante, ¿no? Y le dije, oye, ¿hay algún lugar en la casa donde pueda haber un armario, que dentro haya cosas organizadas, que puedan haber carpetas o cajas, ¿no? Donde puedan estar contenido? ¿O hay un lugar también en la casa que pueda relacionarse con una oficina? Eh, y bueno, cuando fui hablando con la consultante, ella estaba con su esposo, ¿no? Y estaban escuchando las indicaciones que le iba dando y el esposo se acordó que estuvo ordenando los papeles, que no se acordaba. Y justo aquí, que es la oficina de la consultante, donde realiza masajes, ¿no? Y tiene ahí como una pequeña oficina dentro del hogar, hay un armario. Dentro del armario hay una sección donde hay carpetas y dentro de una carpeta estaba el libro de familia y ahí lo encontraron. ujú, perfecto. Tal cual lo que está mostrando la carta horaria. Es impresionante, es mágico lo que nos revela. Ese nodo norte en la casa 2 también es un testimonio a favor de que el objeto va a aparecer.
Claro, el testimonio más fuerte de la luna aplicando a Júpiter por Trígono. Eso es muy, muy significativo. Qué lindo el resultado. Sí, y además en este caso la luna también es por casa 7, ¿no? Entonces también está haciendo énfasis que fue el marido el que se acordó y lo encontró, ¿no? Fue allí y lo Sí, encontró. exactamente. La luna que es el esposo es quien se acerca al objeto para poderle ayudar a encontrar. Eso es. Está muy, muy buena esta carta. Te felicito. Genial. La verdad es que es mágica, ¿no? La astrología horaria para mí tiene ese toque bueno, viendo una carta que se levanta en el momento que haces la pregunta, ¿cómo te puede dar tanta información tan concreta, ¿no? Es que parece como irreal que pueda ser tan certera, ¿no? En la información que brinda. Sí, sí, es impresionante todo el simbolismo que hay detrás de un signo, detrás de un planeta, las casas, todo se va enlazando para que te pueda dar información muy precisa sobre el asunto. Yo recuerdo la primera vez que vi una carta horaria fue precisamente sobre un objeto perdido. Decía, ¿No? ¿cómo es posible que se pueda encontrar objetos con la astrología? Es impresionante. El simbolismo cuando empiezas a hacer cartas horarias de este tipo y encuentras, como en este caso que nos mostraste, Mercurio, Géminis, el tema de Júpiter, todo va enlazándose para que puedas identificar, como acotar el espacio, ¿no? Porque la carta no está diciendo búscalo cerca del agua o búscalo en la habitación, no, búscalo en la oficina, en un lugar donde tienes un armario y donde a lo mejor hayan sido documentos muy organizados y ahí te pone el énfasis, ¿no? Es como un rompecabezas, Sí. Yo ¿sí? lo veo como, Llamándose. como, como, como un problema a resolver, ¿no? A mí que me gustan mucho las matemáticas, es como, bueno, tienes las herramientas, las fórmulas, ¿no? Y ahí te viene el problema y tienes que ir desarrollándolo, ¿no? Yo al menos lo disfruto mucho, ¿no? El ir desgranando e interpretando una cortanaria. Es una rama que me apasiona mucho, la disfruto mucho, ¿no? Resolviéndola. Sí, sí, es apasionante. Es genial poder ir resolviéndolo. Así los problemas, ¿no? Como lo planteas. Sí, La misma carta te va hablando, la misma carta te va diciendo, te va guiando, ¿no? Y en la medida en que hacemos mucha práctica, desarrollamos como el criterio para saber cómo responder una horaria, cada vez nos va arrojando más información y el simbolismo también va reflejando según la medida de la situación. Mira, en este caso es clarísimo, clarísimo. Habrán otras cartas donde el simbolismo, claro, se va a adaptar a ese contexto y eso es lo lindo de la astrología, de encontrar sí. todo eso. Bueno, yo espero que con ese vídeo ya quede bien claro qué es la astrología horaria, ¿no? Cómo funciona en cuanto a que no hace falta más allá de una pregunta sincera, ¿no? Y un astrólogo, por supuesto, que te la pueda responder. Y bueno, quería también que para los que no te siguen, que te conozcan, porque tienes un canal en YouTube donde además resuelves cartas, ¿no? Tiene una carta. Mira, tú comentabas tu primera carta horaria. La primera carta horaria que yo vi fue la de la gata, ¿no? Que encontraste, que Mm. tienes en tu canal. He visto la carta de la gatita, sería muy bueno que la vieran. Esa carta es impresionante y fue una de las primeras cartas que yo hice sobre, bueno, no objetos, sino animales perdidos. Y es que el resultado fue determinante para salvarle la vida a esa gatita que estaba en una condición, pues, de una gran vulnerabilidad. Bueno, tengo otros ejemplos en mi canal de YouTube por si quieren verlo, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo analizar las cartas? Una carta de objetos perdidos, una carta de una relación, bueno, son muchos temas. Y en realidad hay que formarse como astrólogos horarios, ¿sí? Hay que estudiar astrología desde el enfoque tradicional, pero adicionalmente lo que sucede con la horaria es que necesitamos una preparación especial, ¿sí? Y no es lo mismo resolver una carta de un objeto perdido a resolver una carta de una relación, de una mudanza, de un viaje, bueno, tantos temas que hay, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando consultemos a un astrólogo horario, que sea un astrólogo preparado, que haya estudiado. Ahora, si hay de pronto alguno
que sepa de astrología horaria, que quiera profundizar en esto, una manera de hacerlo es a través de las tutorías. Sí, porque en tu página es uno de los servicios que, además de cursos, ¿no? Uno de los servicios que ofrece son tutorías, ¿no? Porque es lo que comentabas, primero, la horaria por la responsabilidad también, ¿no? Porque hay muchos matices. Entonces, no porque uno vea un vídeo como este, ¿no? Y pierda un objeto, ya mira la casa 2 y tal, y lo encuentra, ¿no? Y bueno, aquí dentro de lo que cabe es un objeto, pero podemos estar hablando de personas desaparecidas o podemos estar hablando de una operación, ¿no? De un tema serio. Entonces, yo creo que merece mucho respeto el estudio, el formarse, porque es una gran responsabilidad, ¿no? La respuesta que vamos a dar puede cambiar el destino de la persona, cambiar de médico incluso, ¿no? Por una operación y cometer un error. Sí, sabes, yo recuerdo un caso que me llegó hace ya varios años de una persona que necesitaba saber si le convenía renunciar a su trabajo y buscar la jubilación. Ella estaba afrontando un tema muy, muy difícil a nivel profesional. Era una carta bastante tensa, ¿sí? Claro, ella tenía que enfrentarse a su trabajo, tenía que resolver los asuntos y no iba a poder buscar la jubilación en el tiempo en que ella lo quería, que era de forma inmediata. Y recuerdo tanto que había una indicación de problemas futuros. O sea, la situación iba para una problemática muy compleja en su trabajo. ¿Qué hace uno como astrólogo? Es una gran responsabilidad, Sí. ¿no? Y yo recuerdo que le dije, mira, inmediatamente no renuncies, no es conveniente que lo hagas ahora, ni que busques la jubilación de forma inmediata, pero hazlo antes de cierta fecha. Si lo haces ahí en ese momento, vas a asegurar la jubilación y vas a evitar que esa problemática laboral que se avecina más o menos en cierto tiempo se manifieste. Entonces, eso es súper clave. La situación está un poquito tensa, pero se puede identificar una pequeña ventana de tiempo donde puedas ayudar a esa persona a salir de ese asunto. Y eso requiere, como bien habías mencionado, estudio, responsabilidad, emitir un juicio muy acertado. ¿Sí? Bueno, tengo más casos, pero ese es el que me viene a la mente. Sí, sí, es muy importante. Como comentábamos antes, dentro de la astrología horaria hay muchos temas, ¿no? Y entonces uno puede estar más preparado para objetos perdidos, ¿no? Como hemos visto hoy, pero tener dudas con otro tipo de ámbito, aún habiendo estudiado, ¿no? Entonces es interesante también lo que comentábamos de las tutorías, ¿no? Que ofreces porque al final también no solamente es la base, es la práctica, ¿no? También. Es Y es la práctica. importante también contar con alguien que tiene muchas horas, ¿no? de estudio, de práctica, para que le guíe, ¿no? Porque hay cartas difíciles, hay cartas que son muy complicadas, ¿no? Y eso lo da la experiencia también. Sí, eso lo da la experiencia. Al principio, cuando empezamos a hacer astrología horaria, estamos muy juiciosos con los aforismos, con la técnica que está haciendo, pero en la medida en que practiques y que desarrolles muchas cartas, el juicio se va volviendo muy, muy fino y llega un punto en que ya te vas un paso más allá del aforismo. Y tú dices, la carta como tal está mostrando algo muy importante. ¿Sabes? Me hiciste recordar de un ejemplo, ya que estamos hablando de los objetos, bueno, animales perdidos. A mí me llegó una carta de un perro que se había perdido. Y era una carta que iba en contra de los aforismos que comúnmente vemos, ¿no? Que el regente aplicando, que la luna y todo esto. Pero toda la carta estaba mostrando un escenario en el que no, la consultante no lo iba a encontrar, lo iba a encontrar otra persona.
Y ahí es súper curioso después cómo la carta mostraba que esa persona se iba a comunicar simplemente con una llamada con la consultante. Y la carta mostrada era una llamada. Entonces, claro, la respuesta fue, mira, no lo vas a encontrar por tus propios medios, pero hay una situación, hay un evento que se está desarrollando. Y el perro finalmente apareció. Y no iba la carta con los aforismos de Horaria, ¿sí? Eso lo muestra es la experiencia, el hecho de ver muchas cartas y el hecho de que el universo te está mostrando información que amerita un análisis muy juicioso, ¿no? Y como también le dices a esta persona, mira, no va a ser por este lado, pero vas a recibir una llamada. Y eso es muy esperanzador en esas circunstancias. Bueno, muy interesante, Diana, todo lo que hemos comentado. Yo creo que con este vídeo hemos conseguido, ¿no? Que todos sepan un poco cómo funciona o al menos qué es, ¿no? La astrología horaria y lo que ofrece, porque ya no es solo para estudiantes, ¿no? Que digan, esta rama me gusta o la voy a estudiar, sino para personas que no conocen este servicio, ¿no? Y que no conocen que la astrología horaria le puede resolver preguntas, le puede ayudar en situaciones, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo por último me gustaría pedirte si nos recomiendas algún libro para aquellos que estén interesados, ¿no? Que puedan profundizar un poco. Bueno, en cuanto a libros, yo siempre recomiendo leer Astrología Cristiana de William Lilly, pero en inglés. Es que las versiones que están actualmente en español no es que sean las mejores traducciones, se quedan muchos aspectos por fuera. Sería esa principalmente. Mm, es un libro muy bueno, muy bueno, que recoge la experiencia, ¿no? Como los casos que tiene William Lilly, porque él presenta varias cartas horarias y su análisis va al punto de lo que representa en sí la esencia de este arte de la astrología. Ahora, hay otro libro que también es muy bueno, que lo escribió Anthony Luis y se llama Hoary Astrology, como la teoría y práctica de encontrar objetos perdidos. Se lo lanzó hace poco, creo que 2021, 2022, no recuerdo precisamente el año. Pero en ese libro, justo que estábamos hablando de objetos perdidos, ¿no? Sí, Él hace como una recapitulación de diferentes puntos a tener en cuenta para analizar los objetos perdidos. Un poco lo que decía William Lilly, lo que decían otros autores también como de la tradición, presenta ejemplos, entonces eso puede ser también muy enriquecedor por si quieren. Es un libro que está en inglés, ¿no? Fíjense, los dos ya. libros están en este idioma, pero puede ser muy útil para aquellos que quieran tener un abordaje inicial frente al tema. Perfecto. Pues muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Y además contigo he inaugurado nuestra sección de entrevistas y para mí ha sido un orgullo tenerte aquí hoy. Javier, para mí es un gran honor estar aquí presente en esta entrevista. Te agradezco muchísimo por la invitación y por darme el honor de estar abriendo esta sección de entrevistas en tu canal. Y nada, un saludo a todos y voy a dejar tus redes, ¿no? En la descripción del vídeo para que te sigan porque tiene, como comentamos antes, muchos vídeos sobre resolución de cartas horarias y es muy interesante de ver. Nos vemos prontito. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.